el clic. ¿Qué es esto? ¿Yo por qué no conocía esto? ¿Yo por qué no sabía esto? Ambos tenemos la misma formación, los mismos años de experiencia. El salario de él tiene como un 70% más. Los principios y las agendas del feminismo están muy, muy relacionadas con la evaluación participativa. Eval Participativa, el podcast. Primero que nada, si yo te digo hoy, ¿quién sos? ¿Vos qué me responderías? Para contestar tu pregunta, pues soy ahora una persona madura, una persona que ha experimentado profesionalmente muchos éxitos, también tropiezos, también obstáculos, y que tanto ustedes, las personas jóvenes, como nosotros, que ya estamos en la etapa ya de entregar ese conocimiento, pues vamos a hacer crecer esas cosas que tenemos que aprender. Sí, hoy me pregunto, ¿qué pasa con esto del ámbito generacional o el aspecto generacional? Vos de pronto decís, yo vengo a compartir el conocimiento, pero también vengo a aprender. Desde tu postura, ¿cómo es eso? Mira, yo soy una mentora por naturaleza. Tú vas a ver que en la mayoría de las veces yo estaba haciendo de mentora o de mentí. De mentora, cuando estaba muy joven, participé en muchos programas en los que yo tenía mentores para mis asuntos profesionales, y eso fue, yo creo que el regalo más grande que he tenido yo en mi vida es tener unos mentores y mentoras muy, muy entregadas a eso de producir conocimiento, de transmitir el conocimiento y de aprender de la otra generación. Entonces esto ya está en mí, ya es parte integral de mi formación, el que yo quiera aprender de otros y también entregar lo que yo sé. A mí me encanta eso. Yo inmediatamente me inscribo en lo que sea para aprender y también lo publico en todas mis redes para que la gente vaya teniendo ese intercambio. ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde el inicio, desde que justamente saliste de la facultad a la actualidad en que te transformaste en mentora? Yo creo que en la época en la que yo estaba en bachillerato había como una tendencia a que siempre escogíamos la profesión del papá o de la mamá. Ojo, Mi mamá todavía. sido maestra. ¿Hasta ahora también? Sí. Mi mamá había sido maestra y entonces yo quería, automáticamente quería ser también profesora. En la mitad de la carrera yo empecé a interesarme con asuntos sociales. Yo ingresé a una organización que era el CIA, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, ahí en Cali. Es un centro, pues en ese tiempo, y yo creo que todavía estaba patrocinado por el Banco Mundial, y es un centro de investigación agrícola, neta investigación. Una de las cosas que se hacía en el CIA en esa época y que ha sido su estandarte, era justamente la investigación participativa. Entonces eso como que me fue desviando y diciendo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo estudiando educación? Yo ya no quiero ser profesora. Y en los primeros años hice esto de estar en la biblioteca. Luego, cuando ya obtuve mi título de economista, como te digo, en Colombia es como como si fuese una administración. Bueno, así que yo me postulé a una posición que era de asistente del director financiero y la gané. Y ya fue evolucionando el cargo hasta que ya él era una posición casi directiva, que era para atender todos los asuntos de personal internacional, de recursos humanos, y se fue extendiendo. Cuando de pronto viene el punto que yo siempre le llamo el clic, algo que va a cambiar tu vida, yo le llamo ese clic que todos necesitamos para que digamos, hoy yo voy a hacer un alto en el camino. ¿Qué es esto? ¿Yo por qué no conocía esto? ¿Yo por qué no sabía esto? Yo me interesé. Es así como me mandan al Simmons
¿cómo se llama? Management Institute, que es un instituto en Boston donde capacitan solamente a mujeres, que te capacitan totalmente en cómo manejar en las empresas los asuntos de género y diversidad. Wow. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 1999. Ajá, y ya se estaba hablando de género y diversidades. Bastante interesante. Este fue el punto de conexión porque dijimos, bueno, yo como funcionaria que estaba en la empresa, yo dije, bueno, ¿y por qué pueden ocurrir cosas en una empresa internacional? ¿Por qué puede haber desbalances entre mujeres y hombres en los salarios? Una de las cosas que me preguntaron en aquella ocasión en ese curso en el Simmons era, ¿tú tienes alguna situación en la que sepas que tus condiciones no están siendo valoradas al igual que los hombres? Y yo dije, sí, hay otra posición muy similar que la desempeña un hombre y que ambos tenemos la misma formación, los mismos años de experiencia. Sin embargo, el salario de él tiene yo creo que es un 70% más. Y me decían, no puede ser, ¿cómo así? Y yo le decía, sí, pero yo lo veo como muy normal porque pues esas son las políticas de la empresa. No, como ellas estaban mucho más avanzadas en todo esto, dice, tú no puedes permitir esas cosas. Entonces, nos enseñaron las técnicas de liderazgo y de incidencia, de influencia y de también aplicación de los derechos, ¿no? De defensa de los derechos, nos enseñaron los principios del feminismo, cómo sustentar también por medio de investigaciones las propuestas que hacíamos y bueno, una cantidad de cosas que yo no hubiera aprendido en mi carrera profesional. ¿Usted considera que la evaluación participativa es feminista? Debería ser feminista. Los principios y las agendas del feminismo están muy, muy relacionadas con la evaluación participativa. El enfoque de género es una cosa porque el enfoque de género te está diciendo, bueno, vamos a ver de una manera diferenciada cómo este proyecto, programa o política afectó a las distintas poblaciones, pero no ahonda en lo que el feminismo sí lo haría, que es cómo están las relaciones de poder. Uh-huh. Cómo es que mujeres y hombres han participado de este proyecto o de esta política o de este programa, cómo han participado. ¿Sí han participado en relaciones igualitarias o hay todavía unas élites que manejan el proyecto y que están ahí monopolizando todas las decisiones y incorporando mujeres y diciendo, sí, ya cumplimos la meta? Cumplimos el cupo. Así que el feminismo hace muchísimo en aportarle a la evaluación y debería ser. Toda la evaluación debería ser feminista. Uh-huh. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo fue tu vida en ese momento? Bueno, hablemos primero de la parte personal. Yo tuve la fortuna de contar con un compañero que fue desde igualitario sin saberlo, ¿no? Porque él se había formado en los Estados Unidos y acá nos llevan como 50 años a Colombia en cuestión de distribución de tareas, en cuestión de respeto por la pareja, respeto de los tiempos, responsabilidades del hogar. Entonces, por un lado, eso yo diría ayudó casi que el 100%. Sin embargo, uno de los éxitos que tiene el Simmons es que no te está poniendo en una pelea con los hombres. No te está poniendo a pelear y a decir, es que ¿por qué tiene esto y por qué no? No, los hombres son partícipes y también son personas formadas dentro de un patriarcado donde hombres y mujeres
le hemos asignado unos roles a las mujeres que son diferentes y que son recargados en términos de cuidado del hogar, cuidado de los niños y cuidado de ancianos y enfermos. Así que ese componente de apoyo familiar es súper importante, pero no es lo único. No es lo único porque cuando tú ya despiertas, cuando hace clic en ti, el que tenés que hacer más, tenés que no solamente decir, sí, es que voy a decirle a mi jefe que me aumente el salario, no. Hay que cambiar estructuras, hay que romper paradigmas, hay que buscar la manera y eso es una cosa que tiene que ser deliberada. Yo llegué después de ese curso a mi empresa porque ya tenía un poder de decisión, yo tenía poder dentro de la organización, pero no lo había hecho. Lo primero que hice fue hablar con mi director y decirle, mire, yo vengo aquí a cambiar cosas. Usted me mandó a ese curso y yo vengo aquí dispuesta. Y me dice, yo te apoyo. Era un canadiense y en Canadá también hay unas condiciones muy igualitarias, mucho más avanzadas que en Colombia. Así que empezamos una tarea de no irnos contra las personas, contra hombres, ni una pelea entre eso, sino trabajar este problema desde la diversidad. Porque hombres y mujeres estamos aportando al sitio de trabajo por igual. Hombres y mujeres tenemos las mismas habilidades, tenemos estilos de pronto diferentes de liderazgo porque nos hemos formado también con unas normas sociales de género que a veces limitan el desarrollo pleno de las mujeres. Entonces, las desventajas se dan desde todos los ángulos, las mujeres empezamos a tener esas desventajas. Y no porque yo sea una quejumbrosa ni que diga, ay, es que sí, los hombres me... No, yo he sido una persona muy positiva y los equipos de trabajo siempre he tenido hombres y mujeres y jamás he sentido yo pues que como que es que me están discriminando. No, es un sistema. Es un sistema que está formado y que las mujeres y hombres estamos aceptando, que te dice, las mujeres son las encargadas de la crianza. Las mujeres son las que se tienen que quedar en la casa y ahora que ya están trabajando, entonces las mujeres tienen que hacer ese doble y triple rol. Y muchas mujeres defienden porque me ha tocado cantidad de alumnas que me dicen, pero es que yo estoy contenta criando a mis hijos. Y nadie le está diciendo a usted que no críe a sus hijos, pero es de justicia que usted tenga el apoyo y que el señor no esté allí viendo televisión y sentado mandando porque unas costumbres ancestrales lo dicen. Así que esa fue la estrategia para llegar a la empresa a cambiar cosas. En su momento usted me comentó que en sus equipos usted prefiere mujeres jóvenes y mujeres recién salidas justamente de la facultad y demás. Que yo lo veo como que tiene relación directa con su propia historia. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación? No, bueno, aclaro, no es que yo siempre forme los equipos con eso, sino que al menos una persona del equipo, yo busco que sea una persona joven que traiga este conocimiento de las universidades, porque por supuesto en una evaluación de mucha responsabilidad, pues no podemos tampoco correr el riesgo de que uno de los integrantes o una de las integrantes no vaya a aportar en solución de problemas por falta de experiencia. Entonces, tiene que ser una medida muy equitativa entre el conocimiento, por ejemplo, si es una evaluación de un proyecto de petróleos, pongámosle así, pues tenemos que tener un especialista en petróleos. Y tenemos que tener una persona una persona técnica y tenemos que tener la parte social y tenemos que tener también esta persona que nos trae desde el campo de la evaluación una nueva mirada y la mirada joven. Pero ¿por qué lo hago? Porque, pues por inclusión por un lado,
pero por otro porque estoy totalmente convencida que los equipos de trabajo diversos, una vez han logrado su acoplamiento, son súper efectivos, súper efectivos. Entonces, como me formé en una empresa donde en un momento había 34 nacionalidades, entonces el hecho de que hubiera una japonesa, que hubiera una asiática en general, que hubiera una persona de Argentina, que hubiera una persona de un norteamericano y que hubiera una persona joven o una persona discapacitada o una persona, sí, esa diversidad le da una fuerza a ese equipo de trabajo que no te alcanzas a imaginar. Entonces, esa fue una estrategia y yo sigo creyendo en el último capítulo de mi libro, lo anoto con mucha vehemencia porque yo estoy convencida de eso. Yo no dudo un segundo. Que hay dudas al principio porque el acople es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando hay problemas de idioma. Entonces, tiene un costo alto poder incluir a gente de diversas procedencias. Pero al final esa diversidad y ese incluir a la mujer joven, a la recién graduada, al hombre en el campo social, al profesor, sí, como hacer esa diversidad en los equipos, eso paga, eso es efectivo. ¿Cómo emplea usted la evaluación participativa en sus proyectos? Es el componente principal. Hay unas pautas que las da la evaluación feminista y una de ellas es que la información es de y para quien la produce. Eso en mi cabeza ya está metido. Si yo voy como evaluadora, me gané una convocatoria para hacer esta evaluación de un programa interregional de varios países, allí en ese momento hay una cantidad de sentimientos involucrados. La gente está tratando de defender y están de una manera temerosa tratando de defender y que no mucha gente vaya a participar porque si no entonces van a darle mala información a esta policía y te están generando como una especie de rechazo. Esa participación en ese momento, dejar claro cómo va a ser la participación es fundamental. La gente que trabaja en evaluación participativa debe conocer, negociar, y es donde empieza como a hacer empatía con esta gente. Entonces, en ese momento hacemos empatía con mucha gente para volver a hilvanar con el cómo lo hago. Estamos haciendo empatía con los grupos gestores del proyecto o programa, porque ellos no van a ser actores que miran. Yo siempre les digo, mire, esto es una reflexión, una evaluación es una reflexión. Y necesito que todo el mundo, las secretarias, los choferes, ojalá puedan participar de los grupos que hacemos de reflexión. Entonces hay muchas formas de llegar a esa empatía. Hay también metodologías que lo permiten, ¿no? Al iniciar justamente esta entrevista vos dijiste que había un montón de obstáculos, ¿sí? Te tropezaste, te enfrentaste a un montón de obstáculos. Entonces, hoy, con todo el bagaje que tenés y que sabes y toda tu trayectoria, ¿qué le dirías a la Fabiola del pasado? Yo definitivamente le diría, confronta un poco más, reta un poco más a tus superiores y a la gente con la que trabajas. Yo lo hice, de hecho, pero me faltó. Esas estructuras que estaban en ese momento montadas, por ahí en el año 2003, fue cuando yo ya me metí de lleno en la evaluación. Esas estructuras eran tan rígidas y algunas siguen siendo tan rígidas que yo te aseguro que es casi imposible desmontarlas. Yo tengo en el libro una cita que dice, háblale no son palabras exactas, pero es háblale al poder aunque tu voz tiemble. Porque es que, claro, enfrentarse al poder no es fácil. Wow.
haciendo un contexto para quien vea o escuche esto, usted tiene un libro que justamente se llama Mujeres a Liderar. Nos incita a las mujeres a liderar. Y bueno, justamente, ¿de dónde surgió esta iniciativa? Claramente de su trayectoria, y cómo nos invita a liderar. Bueno, te faltó la última parte del libro, que es a liderar a nuestro modo. Listo, con eso compro. Esa es la clave y esto resume también lo que te acabo de decir, ¿no? A veces tenemos unos estilos de liderazgo que son los apropiados para la situación, que son los correctos y que van a solucionar el problema al que estemos enfrentados o el equipo al que estemos dirigiendo. Cuando estamos trabajando en asuntos de equidad y justicia, nosotros tenemos que, primero que todo, desarrollar unas competencias del ser. Entender y meternos en la cabeza que sin justicia y sin equidad de género y sin respeto de los derechos y sin inclusión, no puede haber nada, no hay desarrollo, no hay nada. Entonces, ese principio está metido en tu cabeza y las decisiones que tomes como líder tienen que tener esas habilidades del ser. ¿Sí? Eso no lo aprendes en la universidad. Esto te lo da la vida y te lo va dando tu propia formación y tu propio examen de cómo operan las cosas en el mundo. Pero tú tienes que organizar esas competencias del ser y tener muy claro y no aceptar, saber que hay cosas que no son negociables. Uh-huh. Que no podemos aceptar en un proyecto que me vayan a decir, no, es que usted como es mujer, váyase para allá, como todavía ocurre. Uh-huh. Eso es liderar a nuestro modo. Y una de las cosas que también pongo en el libro es que esos estilos que anteriormente decían, no, pues es que las mujeres tienen unos estilos muy blandengues, muy poco prácticos, o como le llamaban, ¿no? Demeritaban el liderazgo femenino, ¿no? Esos liderazgos precisamente sirvieron en la pandemia, porque aplicaban habilidades que en general que las pueden tener los hombres, no vamos a decir que son exclusivas de las mujeres, pero eso que se ha llamado liderazgos femeninos y que caracteriza a la mayoría de las mujeres. Entonces estaban aplicando unos estilos de liderazgo que en el pasado hubieran sido reprobados, pero tuvieron éxito y tuvieron seguridad en sí mismas para decir, bueno, me voy contra todo. Y aunque me critiquen los grandes hombres, había una ahí, creo que era la de Finlandia, que era una jovencita. Me imagino enfrentándose a esos hombres paternales que le querían decir, no haga eso, usted está muy joven y eso déjeselo a los hombres. Esos son los obstáculos que tú tienes que aprender a manejar cuando estás hablando de ejercer un liderazgo genuino, un liderazgo personal que vas a defender. Hay unas pautas, las 5 claves del éxito que yo le llamo al libro. La primera es la comunicación asertiva, es hablar en términos medios, utilizar nuestra inteligencia emocional para no dejarnos llevar por la rabia, no dejarnos llevar tampoco por la pasividad o por aguantarnos algo que no podemos aceptar y desarrollar esas habilidades que no son fáciles de manejar. Porque a veces quien te quiere aplastar, quien te quiere vulnerar tus derechos, muchas veces utiliza formas sutiles, ¿no? Es el caso de los abusos y de los abusos en el trabajo. El manejo del lenguaje corporal también. Está demostrado que entre hombres y mujeres hay unas expresiones, algunas que son de sumisión, por ejemplo, que a veces las mujeres nos guardamos así, no tenemos una actitud corporal
firme y de liderazgo. Eso también hay que aprenderlo y el libro les da las pautas de cómo desarrollar esas competencias. El otro es negociación efectiva. Mira que eso ha sido demostrado que una de las grandes fallas, al menos en las diferencias de salarios, es que las mujeres pedimos menos. Nosotras pedimos menos salarios. Eso también es un factor por desarrollar. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí porque una de las cosas que aparece siempre que doy una conferencia sobre el libro es por qué echarle a la mujer esa carga de tener que cambiar ella y no la sociedad. Y yo siempre respondo, no es eso, es que las dos cosas tienen que darse en paralelo. Se tienen que desmontar unas normas sociales que nos han puesto en ese lugar de desventaja en algunos aspectos, como el del salario, como el de las condiciones laborales, como el del cuidado en el hogar. Hay asuntos que son de la persona, de sacar esa garra, esa valentía, esa actitud defensora de los derechos, pero a la par que la sociedad también cambie. Vencer el síndrome de la impostora también es algo que ya está muy de moda, está muy, muy mencionado, pero en mi época no era tan conocido. Y aprovechar las ventajas de la diversidad, lo que hablábamos al principio, que yo soy convencida que eso es una de las habilidades clave de este siglo. Cuando tú ya aprendes a aprovechar esas ventajas que tiene que tu equipo de trabajo, hombres y mujeres, trabajen en armonía y que cada cual reconozca que hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias entre las culturas, hay diferencias entre las edades, pero que esas diferencias no se conviertan en desigualdades. Ese es el punto clave. Fabiola, y para terminar, ¿cuál crees que es la pregunta que te debí haber hecho y no te hice? ¿Qué pregunta? Me debiste haber preguntado antes. No. ¿Qué pregunta? Yo le doy mucha importancia a lo que son metodologías, al cómo hacer para aplicar esto, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Cómo se está desempeñando esa organización en términos de género y diversidad, en términos de igualdad, en términos de inclusión, y cuáles son los factores que están afectando. Pues las metodologías nos llevan al cómo. Y a mí en muchas ocasiones me dicen, ¿cómo haces para hacer tal cosa? Y yo le digo, mire, le tengo esta y esta y esta metodología. Y allí es donde el factor académico tiene un papel importante, porque cuando tú sales de la universidad sí tienes las herramientas. Puede que a nivel personal no lo sepas, pero tú tienes ya herramientas recientes, herramientas que te van a permitir pasar de la teoría a la práctica. El proceso para mí es muy importante. Entonces, si tú ese proceso lo lideras con unas herramientas de liderazgo naturales, que sean humanistas, que tengan en cuenta al otro, que consideren la diversidad, que entiendan que los principios de la evaluación feminista, por ejemplo, hacen que ese conocimiento que se esté generando ahí tenga que devolverse a la gente que lo produjo, y también que ese conocimiento perdure, que haya la sostenibilidad. No se refiere solamente a la parte física, la sostenibilidad es también que esos principios, que todo eso que se generó tanto en el proceso evaluativo como en el desarrollo del programa que estamos evaluando, que eso perdure, que vaya a las nuevas generaciones, que se mejore lo que no funcionó bien, y que a partir de esa evaluación, ojalá ese programa que evaluaste tenga como un ejemplo, que creo que es lo que ha ocurrido en las últimas evaluaciones que ha hecho, ¿no? El hecho de cambiar esos paradigmas de la evaluación como una policía, y entender que es una riqueza para la organización el tener esa evaluación, esos resultados que fueron discutidos, que fueron participativos, que eso le dé el sentido a la evaluación.
Gracias. Bueno, terminamos. Realmente estoy muy agradecida. Ha sido un momento de mucho aprendizaje, honestamente.